representa la historia de la tributación en el mundo. Absolutamente todas las personas conocemos lo que son los impuestos, pero realmente, ¿qué podemos decir sobre ellos? Podemos decir que a pesar de ser muy irritantes y molestos, tienen una función determinada. Estos actúan como una contribución que los individuos pagan al Estado para el soporte de los gastos que sean previstos como necesarios, aunque algunas veces no sea así. Para poder comprender mejor este concepto de impuestos, tendríamos que remontarnos a la época de las antiguas civilizaciones, donde estas civilizaciones rendían tributo a los dioses para que estos, a cambio, les dieran algún tipo de beneficio. Los individuos de estas civilizaciones creían que entre más grande fuera la ofrenda que le daban a los dioses, mayor iba a ser el favor que éste les regresara. Pero mejor vamos a hacer unos ejemplos. En Mesopotamia se creó el Código de Hammurabi, un código que regía la vida cotidiana, tal como la economía, los delitos, los divorcios, el comercio o incluso las propiedades. Otra cultura destacada en esta historia de los impuestos es Egipto, donde los impuestos eran recaudados por el mismo faraón, quien era seguido por sus funcionarios y escolta. Este recorrido era conocido como el seguimiento de Horus, debido a la creencia de que el faraón encarnaba a ese dios halcón. Debido a las dificultades que este recorrido causaba, este recorrido se realizaba cada 2 años. El pueblo egipcio era sometido a duros maltratos para que se vieran obligados a pagar los tributos, ya que el sistema egipcio contaba como herramienta con un sistema contable que registraba quién ya había pagado o no estos impuestos. La civilización egipcia también realizaba ceremonias llamadas el recuento del ganado, y no significaba que las vacas pagaran también impuestos. Por su parte, en Grecia, principalmente Atenas, eran requeridos los impuestos para hacer en su mayoría equipamiento para soldados, ya que en Atenas la guerra era algo muy cotidiano. Los impuestos también se recaudaban para la creación de inmuebles y próximamente para la creación de navíos. A los impuestos de guerra se les conocía como eispora. En esta civilización también era importante llevar un registro contable de los tributos que se ofrecían. Así que se designaron contadores públicos que llevaban estas cuentas, tanto de la economía como de las actividades cotidianas de esta sociedad. Como mencionábamos antes, esta civilización tenía numerosas guerras y durante ese trayecto conquistaba varios territorios, los cuales su población era obligada a pagar estos impuestos, los cuales se recaudaban en especie. Y con especie me refiero a que eran recaudados como cultivos o a cualquier forma de cambio monetario. Asimismo, el primer registro del impuesto sobre la renta se tiene en Roma. Aquí también se estableció un tributo especial a las tierras conquistadas, llamado tributum o stipendium, para cubrir sus gastos militares. También uno de los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana, importaciones y exportaciones, conocidos más bien como portoria. Una civilización de suma importancia para la historia de nuestro país y desde los primeros registros contables que se tienen en nuestro país también es la civilización azteca. Esta civilización también reunía tributos, pero eran más bien artículos procesados, tales como las telas. En esta civilización, los impuestos eran cobrados por los calpixquis, los cuales llevaban como signo distintivo una vara y un abanico en una mano, y con la otra cobraban los impuestos. Tiempo después, los conquistadores se dieron cuenta de este sistema de impuestos y decidieron conservar esta normatividad. Fue así como pensaron cómo podrían cobrar estos impuestos, así que se les ocurrió designar a una persona que los recaudara.
Esta persona no solo se encargaba de recaudar estos impuestos, sino que también de estos tenía que separar la parte que le correspondía por derecho al rey. La corona vio que este sistema realmente funcionaba, así que creó instituciones para seguir recaudando estos impuestos. De esto surgió la encomienda, donde la corona española designaba a un súbdito español llamado encomendero, el cual debía hacerse cargo de adoctrinar, catequizar y educar a los aborígenes, para así poderlos adaptar a la nueva sociedad colonizada y hacer más fácil su dominación. La sociedad indígena tenía que pagar numerosos impuestos, los cuales se repartían de la siguiente forma de una manera equitativa. Una parte era para el patrón de los indígenas. Un quinto de la parte del total era para el rey. De una manera lógica y obvia, otra parte se destinaba hacia el clero y hacia la iglesia. Y el resto era dedicado para pagar el sueldo del encomendero. Durante la Edad Media no era algo tan distinto. De hecho, los impuestos eran muy fuertes. Y lamentablemente estos impuestos, los que se cobraban con gran regularidad, afectaban a la mayor parte de la población. Dependiendo la clase social a la que pertenecía un individuo, esto definía si iba a pagar impuestos o no. Antes mencionábamos que no eran tan diferentes de los demás impuestos. Esto se debía a que estos también se recaudaban en especie, tal como cultivos, propiedades o incluso algunos animales, principalmente de carga y domésticos. Pero para comprender mejor estos impuestos durante la Edad Media, vamos a poner algunos ejemplos. Las acémilas eran impuestos por posesión de animales de carga. Lógicamente, este impuesto era pagado principalmente por los campesinos. El conocido diezmo era un tributo entregado a la iglesia por el culto. Las personas que no entregaban este tributo eran vistas como no religiosos y por lo tanto eran castigados con las torturas que establecía la normatividad medieval. En ese entonces, la iglesia era el centro de poder, entonces ella ordenaba los castigos la mayoría de las veces. Otro impuesto conocido eran las caballerías. Estas se cobraban anualmente para todo lo relacionado con la guerra. A su vez, la iglesia estaba organizando las conocidas cruzadas. Así que durante este tiempo se cobraban impuestos para su organización y desarrollo. Los campesinos del feudo buscaban seguridad y vivienda, entonces para esto se iban a trabajar con un señor feudal, al cual le daban sus impuestos. Este señor feudal les proporcionaba alimento, vivienda, vestimenta y seguridad, y este pagaba los impuestos al rey. El rey era el que más recibía ganancias de los impuestos. Los vasallos debían cumplir con dos tipos de contribuciones. La personal consistía con prestar servicio militar al acompañar a su señor feudal a la guerra, o con fuerza de trabajo. Mientras tanto, vamos a hablar sobre los impuestos durante la Revolución Francesa, la cual se dividía en estados sociales. En primer lugar, se encuentra el clero. El clero era una clase muy privilegiada, que se consideraba de gran influencia.
Al igual que en la Edad Media, esta clase social recibía el diezmo de los fieles. Al igual que tenía en posesión grandes y numerosas propiedades. Y esas propiedades las utilizaban únicamente para su beneficio. Y por si fuera poco, no pagaban impuestos. Enseguida está la nobleza, que era de igual privilegio, aunque la Iglesia era un poco mayor. La nobleza era una clase social que tenía a su servicio a los siervos y únicamente pagaba impuestos en casos especiales. Después, la siguiente clase social se determinaba como el tercer estado, el cual estaba conformado por la burguesía y los campesinos. Ellos eran obligados a contribuir con los impuestos, y el diezmo principalmente.